anticipábamos el tema de hoy, está Mónica Serena con nosotros, ella es grafóloga. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Podrías definir qué es la grafología? ¿Qué estudiaste vos? La grafología es la ciencia que estudia la interpretación de la escritura. Ajá. Cualquier gesto gráfico que realiza nuestra mano en el papel, ya sea con lápiz o con virome, sí, se realiza una interpretación psicológica al respecto. Ajá. Esta ciencia trabaja con base psicoanalítica. Entonces, nosotros tomamos un dibujo, tomamos números, tomamos un escrito, una firma. Todo grafismo humano que el hombre realiza con la mano, queda plasmada su impronta psicológica, aspectos positivos y aspectos negativos, queda todo plasmado en el papel. ¿Qué sería, por ejemplo, encontrar una diferencia de trazos? Una diferencia de trazos, hay trazos que son sanos y hay otros sanos que no lo son. Ajá. El tema es que tenemos que ser muy cuidadosos en este manejo de conceptos, porque vamos a suponer una firma que está en una parte de la hoja determinada, que está hacia arriba. Eso implica que la persona es optimista, que tiene buena visión de futuro, que tiene una buena perspectiva, una mirada positiva. Ahora, me haces acordar de algo, Mónica. Bueno, cuando uno firma, ¿vieron la receta para el médico que le piden que recete? Bueno, la secretaria siempre me dice, déjale lugar para que firme la médica. Claro, claro, claro. El tema que nosotros cuando hacemos un análisis tenemos que hacer la diferenciación. No es lo mismo firmar en el médico, no es lo mismo firmar un documento por escrito, no es lo mismo. Nosotros cuando el grafólogo, cuando nosotros hacemos la inferencia psicológica, tenemos que estudiar en el paciente o en la persona que viene a vernos, que nosotros le decimos grafo analizado, tenemos que ver si la firma que nos realiza en una hoja es constante en él. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En la ubicación, o sea, la grafología estudia 7 aspectos de la letra, de los cuales yo hoy, por ejemplo, les traje el ejemplo de un solo aspecto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que lo que yo diga es solamente un aspecto de 7. Entonces, volviendo a lo que te decía antes con el tema de la firma, hay que tener mucho cuidado, porque si yo veo una firma que la dirección, que es otro aspecto que se estudia en la grafología, es hacia abajo, yo no puedo decir que la persona es depresiva. Solamente por eso. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja este tipo de conceptos, porque la grafología se analiza en contexto. Yo la firma puedo hacer una apreciación, te puedo dar una hipótesis de una firma que vos, por ejemplo, tengas una duda, como me ha pasado. Me han dicho, bueno, a ver, me parece, la siento rara, porque también es una cuestión de sentir. Una persona que no sabe nada, es lo mismo, a todos nos pasa con todos los temas. Entonces, esta firma la veo un poco rara, ¿qué me podés decir? Entonces, cuando yo doy la devolución, evidentemente hay algo que no funciona sanamente, pero la devolución que yo doy no es absoluta, es muy relativa. ¿Por qué? Porque la firma se analiza y la rúbrica se analiza siempre con respecto al texto. El texto me da características bases de la personalidad y de cómo la persona se maneja en la sociedad y cómo se maneja en el presente. Tal cual. Bien. Entonces, ¿por qué yo antes hice la salvedad de que es con base psicoanalítica? Porque aparecen cosas del pasado. Y a veces la persona que consulta no está preparada, o entre comillas no tiene ganas de escuchar cuestiones que tengan que ver con su pasado. Mirá qué increíble, ¿no? Cómo nos vamos formando. Vos tenés para exponer algo, sin interrupciones te vamos a escuchar, ya que es docente también, Mónica, nos va a servir un poco para que ella pueda exponer. Te dejamos a vos exponer a esta cámara, como para que nos puedas contar y después te vamos haciendo preguntas. Bueno, cómo no. Como yo les decía, la grafología tiene 7 aspectos de los cuales nosotros tenemos
que analizar. Yo les voy a explicar uno solo, que es la simbología del espacio. Sí. O sea, cuando nosotros tomamos una hoja, la hoja se divide en partes. Esta hoja es muy grande, sí. Nosotros tenemos que trabajar, esta chiquitita. Claro, esta chiquitita, bien. En una hoja A4 común. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacerle una división. Entonces, la hoja se divide en 4. En la parte de arriba, yo tengo la parte a donde queda plasmada la información del super yo. En la parte del medio, unos 10 centímetros hacia arriba, me da la zona central, que es el yo consciente, pero que a mí también me da la información del presente. Cómo se maneja el sujeto en el presente. De la línea del medio hacia abajo, yo tengo la zona del ello y del inconsciente. Y aquí abajo, bien abajo de la hoja, tengo la zona de las necesidades más básicas que tiene el ser humano. O sea que si vos analizás, ¿le harías escribir toda la hoja? ¿O que ocupe la hoja que él quiera? Yo tengo que dar una consigna. Sí. Yo no puedo dirigir lo que hace la persona que viene a consultar, porque esto es terapia. O sea, la grafología, que después en otro momento, si ustedes me permiten, yo les voy a explicar, nosotros utilizamos la grafoterapia, que es la reeducación de la escritura, sí. Es poder solucionar cuestiones, conflictos internos de cada uno de su propia subjetividad y que con la mano sí. se puede mandar al cerebro la información contraria que el cerebro plasma en el lápiz. Bien. O sea, plasma en la hoja, vamos a decirlo así. Porque la escritura, el movimiento de la mano, está impregnada en 3 movimientos. Sí. Psicológico, motor y cognitivo. Ajá. Entonces, no se puede mentir. Nosotros con la palabra podemos mentir, le podemos mentir al médico, le podemos mentir a nuestro papá, a nuestra mamá, sí. a la pareja, a quien sea, sí. Pero la mano no deja mentir. Por eso que esto es muy importante, que los papás lo tengan en cuenta, por ejemplo, para los niños. Los chicos que no saben conceptualizar un problema que les pasa, no saben poder poner en la mesa un problema, un adolescente que uno le pregunta, ¿qué te pasa? Y no sé, no lo sé explicar. Aquí con la grafología salen todos los aspectos positivos y los aspectos negativos para la personalidad en ese momento. Sí, es como una fotografía de la persona en ese momento y a lo mejor dentro de 6 meses no es la misma. Por supuesto, claro. Pasa lo mismo con la firma. Está científicamente demostrado que nuestra firma cambia cada 2 años. Tiene una evolución. Entonces, cada 2 años. Tal cual. Por eso cuando se hace un estudio grafológico que tiene que ver, me sale de la psicología porque estamos trabajando constantemente con la base psicoanalítica. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un análisis de una firma, vamos a suponer, de una escritura, no es cierto que algún familiar tenga alguna duda, pero yo puedo dar, o sea, el grafólogo puede dar una apreciación que tenga que ver con lo psicológico del firmante, de la persona que firma. Bien, yo quiero que vayamos, porque tengo muchas cosas que podemos abordarte, como por ejemplo qué es un test proyectivo, cómo se analiza a un pequeño, cómo se analizan las parejas también, bueno, hay muchas cosas. Vamos a pasar a Andrea Palero ahora con algunas dudas. Pero vos decías que este es un aspecto. ¿Cuáles son los otros 6 aspectos que se estudian en la grafología? Se estudia la presión. La presión. La presión. La presión, o sea, que uno ejerce fuerza, cuando escribe. Exactamente. La fuerza con la cual uno plasma en el papel. O sea, y es increíble, pero cómo en el abordaje de distintos temas va cambiando la presión y va cambiando la carga emocional. Claro. Porque definitivamente la grafología lo que plasma son las emociones. Bien. Claro, la presión y después la presión, la direccionalidad,
Ajá. Si es hacia un lado, hacia otro. La inclinación. Claro. O sea, nosotros tenemos que hacer mediciones. ¿Por qué se utiliza, por ejemplo, la hoja en blanco? Porque no tiene renglones. Los renglones los tengo que marcar yo, los tengo que medir. Hay una medición, hay un ángulo que me dice, y todo tiene su significado. Bien. Entonces, la continuidad, por ejemplo, no es lo mismo escribir en letra manuscrita que en letra imprenta. Hay distintas variaciones. Hay palabras que se cortan con el tiempo. Por supuesto, Sí. eso es la continuidad, eso es un aspecto muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa como habla y como escribe. Claro. Entonces, en un texto que las palabras están todas cortadas, metafóricamente el pensamiento está cortado en parcialidades. Claro. ¿Algún otro aspecto que haya quedado sin mencionar? Sí, el aspecto, por ejemplo, espacial, que es el que yo les dije, Sí. Y después hay un montón también de subaspectos. Bien, bien. ¿Gustavo? Sí, cuántas dudas, porque Sí, es muy un interesante. terreno Sí, desconocido muy para el interesante. común de la gente, para nosotros no lo abordamos habitualmente, por eso surgen algunas preguntas. Recién hablabas de esto, de las diferencias en escribir en imprenta o en cursiva, y hay gente que mezcla las dos formas, Exactamente. en cursiva e imprenta. ¿Qué significa esta mezcla, esta fusión de las dos formas de escritura? Yo sé que a lo mejor la respuesta es muy compleja, pero armá una respuesta televisiva, por lo menos. La persona que escribe siempre, hipotéticamente, la persona que escribe siempre en imprenta, porque está la imprenta mayúscula o la imprenta minúscula. Exacto. Vamos a generalizar. Entonces, es una persona que está ocultando parte de su personalidad. ¿Que Y escribe siempre en imprenta? Sí, que lo toma como medio de vida o medio de escritura. O sea, ¿esto por qué? Vuelvo a repetir, esto no es una constante, Claro. hay que analizarlo en su conjunto. contexto, Sí. claro, esto no es así absolutamente. Claro. Estamos hablando solamente de un ejemplo. ¿Por qué? Porque cada letra representa el yo del sujeto. ¿Y la letra imprenta está unida? No. 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 Nunca. Entonces, el yo del sujeto está en el esquema psíquico impreso como en compartimientos. Y la vida es una unidad. El ser humano, nosotros somos una unidad. Y la evolución psicológica también es una unidad. Bien. Las emociones tienen que ser parte de esa unidad. ¿Y qué sería mezclarlas entonces? Mezclar la imprenta con la Mezclarla, cursiva. claro, por ejemplo, cuando escribí, se hace, suponte, una M en manuscrita, entra imprenta. Cuando Claro, toda, sí. entonces, nosotros tenemos que contar las letras, hacer un promedio, medirlas, es todo un estudio exhausto. Vale. O sea, la M, por ejemplo, te da una información. Entonces, si yo específicamente necesito estudiar la M, tengo que hacer las mediciones de los 3 montes. No es lo mismo si el primero es más alto que los otros 2 o viceversa. Mirá vos. O sea, es muy amplio el tema. Yo exactamente iba a preguntar lo mismo de Gustavo, porque cuando escribo todo en manuscrito y siempre pongo alguna mayúscula en el medio, por ejemplo la B larga. Claro. Escribo cabeza y la B larga siempre la hago en mayúscula. Claro. Así que iba a preguntar exactamente lo mismo. Y otra cosa que quizás es tonto, pero No, es nada una lo duda es. que tengo yo. La letra fea, ¿tiene algo que ver? Viste que hay personas que tienen una letra hermosa, clara, divina, y otras que tienen una bien. letra fea. La legibilidad es otro de los aspectos a los cuales vos me bien. habías preguntado. La legibilidad, volvemos, o sea, a hablar metafóricamente. Cuando yo veo una hoja, ¿no es cierto?, a donde me devuelven un análisis grafológico, ¿no es cierto?, al cual yo tengo que analizar. Cuando está ilegible, me está diciendo que ya hay en el pensamiento algo que tampoco lo es. Ajá. Los médicos. Ajá. Los médicos son Los Los médicos son un caso aparte, porque nosotros los grafólogos sabemos que los médicos hacen cualquier letra. Sí. Entonces, si yo le tengo que estudiar al médico la letra,
no se la puedo estudiar desde la obra que te hacen. Bien, sí, no. Mi suegro era médico y la letra era perfecta. Era perfecta, parecía dibujada perfecta. Claro, el tema es que hay una cuestión con el tema de los médicos, porque aparentemente, y que me disculpen los médicos, pero aparentemente es como que a ellos en la universidad les enseñan que la letra tiene que ser ilegible. O sea, entonces es como que la persona que hace medicina, yo también he conocido un médico que la letra era espectacular, Sí, una médica, y eso habla muy bien, o sea, haciendo una análisis, mirada claro. y, ¿no es cierto?, para tener en profundidad. Pero puede ser estéticamente desprolija, pero legible. Y perfectamente legible. Claro, claro, son dos cosas distintas. Ahora, decíselo a los farmacéuticos, que tienen que... se Descifrar. toman su tiempo para leer una receta y darte el medicamento Sí, correcto. es cierto. Claro, claro. Es cierto. O sea, nosotros cuando tenemos que hacer un análisis a nivel grafológico, nosotros tenemos que saber si esa persona, por ejemplo, es arquitecto, porque hay profesiones que determinan la manera de escribir. Entonces, está en la astucia del profesional darle consignas de las cuales lo saque de su esquema para que la mano me dé a mí la información a nivel inconsciente que yo necesito. Eso, vamos a seguir hablando con Mónica en un ratito. Les decíamos, tenemos para plantearle qué es un test proyectivo, qué se puede determinar a partir de la firma en sí. Después vamos a analizar algunas firmas al azar, le vamos a hacer y ella más o menos nos va a dar un panorama. El análisis infantil, análisis de pareja, análisis vocacional, eso es importantísimo para cuando todavía no está muy definida la profesión a elegir con la carrera que uno quiere estudiar. Vieron que ahora se vienen esas definiciones. Análisis personal, ¿qué respuestas encontramos a través de la grafología? Nos queda un montón todavía. Que el análisis de la grafología es muy amplio, es un informe que hay que hacer con un minucioso observamiento de la traza, de la distribución en la hoja. Por eso no podemos sacar por allí conclusiones de cosas muy poquitas que podamos hacer, pero sí consultarle a Mónica Serena qué hacemos a través de la grafología. ¿Qué sería un test proyectivo, por ejemplo? Bueno, un test proyectivo nos da información complementaria que, como lo dice la palabra, el sujeto proyecta en un dibujo. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, una batería básica es el dibujo del árbol, el dibujo de una casa, el dibujo de un hombre debajo de la lluvia. Cuando nosotros estamos dando esas consignas... Sí, que muchas veces le ha tocado hacerlo en el trabajo a mucha gente. Sí. Claro, porque se utiliza para distintas finalidades. Entonces, cada uno psicológicamente tiene un significado. La persona que lo está realizando no lo sabe. Entonces, la información que se vuelca, la información que proyecta en el papel es absolutamente inconsciente. Entonces, para la persona que tiene herramientas para poderlo analizar, es absolutamente puro, vamos a decirlo así. Bien, nos permite sacar algunas conclusiones, seguimos con la personalidad de ese sujeto. Claro, o sea, son conclusiones a modo de diagnóstico. Bien. Entonces, se utilizan de distinta manera. Entonces, no es lo mismo, vamos a suponer, yo a un adolescente, de 14 años, o de 15, ¿no es cierto? Le digo, bueno, dibujá una persona debajo de la lluvia. Sí. Lo que a mí me indica y para lo que yo voy a utilizar esa información es distinto a una persona de 30 años que hace este mismo test para una elección laboral. Perfecto. Porque todo depende también, o sea, ¿a dónde yo me voy a presentar? Para un trabajo, no es lo mismo, un trabajo intelectual, un trabajo motor, un trabajo creativo. Un trabajo, claro, no es lo mismo. Bien, bien. Andrea Palero ahora. ¿Cómo se puede volcar esto para saber, por ejemplo, o prevenir, en todo caso sería prevenir o diagnosticar quizás los problemas en los niños? Está en la hoja, o sea, no es que se puede, se lee. Se lee directamente. Se lee directamente. En los niños, en un test proyectivo,
por ejemplo, el dibujo del árbol, que es la personalidad. O sea, es la base de la estructura de la persona. O sea, el yo, el inconsciente, ¿no es cierto?, el subconsciente. O sea, si un profesional que trabaja en esto ve algo que no está ordenado, entonces tiene que seguir investigando y depende de las conductas que tenga un niño, el profesional va a saber por qué camino tiene que seguir. La ventaja que tiene la grafología es que si una persona pide un informe, yo demoro 10 días en dárselo. ¿Cuál es la ventaja? Que en 10 días uno tiene los aspectos positivos y los aspectos negativos en la mesa. De esa persona, ya sea un pequeño, un grande, Obviamente, todo. yo, si es un menor, ese informe se lo tengo que dar al papá. Entonces, a los padres o a la persona responsable. Entonces, en 10 días está toda la información. ¿Qué es lo que le pasan las emociones al niño? O sea, por qué tiene determinada conducta, en qué aspecto hay algún problema, a dónde hay que ir, a dónde hay que trabajar, qué es lo que hay que solucionar. O sea, la mano no miente, entonces deja plasmada absolutamente todos los ámbitos de la personalidad. Gustavo. Y hablando de resolver problemas, ¿qué pasa con los problemas de pareja? Porque también, pensando en un análisis de pareja, a lo mejor descubriendo la raíz de algún conflicto se pueden resolver, ¿no? Y mejorar el vínculo. Por supuesto, claro. Pero que sí. ¿necesitas la escritura de ambos? Claro, por supuesto, claro que sí. Para hacer un estudio, por ejemplo, de la pareja, tenemos que, primero son individualidades. Primero uno es una individualidad, después uno puede estar en pareja. Entonces, claro, la grafología me da primero la información individual. Sí. Por supuesto que los dos tienen que tener voluntad de asistir a una sesión grafológica y los dos tienen que estar de acuerdo. Porque él va a ser forzado a ir seguramente. Aunque sea forzado y amenazado. Sirve. Sirve que vaya obligado por las circunstancias. No mucho. No. Bueno, en algún momento le ponemos un poquito de humor, pero en algún momento se va a truncar. Sí. Porque la persona que no tiene ganas y que no está dispuesta emocionalmente a trabajar con aspectos negativos de su misma personalidad, ninguna terapia da resultado. Claro, hay que poner un poco de sí, ¿no? Y totalmente. Es como que a vos te obliguen a ir al médico cuando no querés ir al médico. Ay, por lo general ellos no quieren ir al médico. Y claro. Entonces, cualquier tipo de consulta profesional, si vos vas obligado, y no va a dar buenos frutos. Con relación a lo que dice Gustavo, ¿qué analizás de una pareja? ¿Qué conclusiones puedes sacar de una pareja? Generales, supongamos. ¿Qué te ha tocado? Todo se puede sacar. O sea, por ejemplo, si vamos a una cuestión social, cómo se manejan, o sea, si la persona moralmente, suponte, se maneja sanamente hacia la otra, porque puede haber una pareja, no es cierto que uno de los dos miente. Sí. El otro, manipula. Por supuesto, la manipulación, claro. Entonces, cuando ya estamos hablando de patologías, entonces, cuando hay algo raro o hay algo que emocionalmente a la otra persona no le cierra, entonces en la grafología sale absolutamente. ¿La compatibilidad? Sí. ¿Compatibilidad? También, por supuesto. También lo mismo ocurre cuando hacemos algo con un test vocacional. Volvemos otra vez al tema de los test proyectivos. Sí, claro. O sea, es como que se dan cuenta que la información es como que se puede utilizar para distintos aspectos según la funcionalidad y la direccionalidad que uno le quiere dar a cada cosa. Claro. Bueno, y yo te quería preguntar, de los trazos sanos y los trazos insanos, precisamente tenía una duda de que viste que hay determinadas maneras de hacer letras que te hablan quizás de un problema psicológico, obviamente que muy generalizado, ¿no? Por ejemplo, si haces la muy parecida a la O, si haces la con la cosita para abajo en lugar de para arriba. ¿Hay algo para decir al respecto? Sí. Los trazos sanos son los trazos curvos. Y los trazos insanos, según el contexto, no tenemos que tomarlo como absoluto, son los trazos rectos.
¿Y qué sería? Entonces, claro, cuando en una escritura, por ejemplo, la letra que nos da más información es la manuscrita, la manuscrita pura, sin que esté mezclada con ninguna imprenta. Sí. Entonces, hay personas que hacen las letras, por ejemplo, la M te la hacen cuadrada y no te la hacen con el monte, con la montañita, vamos a decirlo, curva. O al revés. Por ejemplo, claro, pero si lo hacen al revés, porque escriben rápido, Es curvo. Sí. es curvo. Sí, porque yo las hago al revés. Bien, y eso, o sea, también te vuelvo a contestar la pregunta inicial que me hiciste, es también el ritmo y la velocidad es uno de los aspectos que también se porque estudian uno en la cuando letra. suele escribir rápido es cuando hace más. Claro, pero no es lo mismo que escribas rápido con trazos curvos que con trazos rectos. Y Claro, la y letra muchas para veces- analizar, ¿no? Es la que uno está escribiendo cuando escribe rápido, porque si vos estás escribiendo cuidadosamente o porque sabes que te van a analizar la letra o porque estás cuidando porque alguien tiene que leer, eso no habla bien de tu personalidad en manera limpia y pura porque te estás cuidando de hacerlo bien. En cambio, cuando vos estás escribiendo porque sí y escribís rápido o a tu manera, esa debe ser la mejor manera de analizar psicológicamente a una persona. ¿Cómo es? Lo que estás diciendo no se encuadra en el método científico. Ajá. Entonces, para que la devolución de la inferencia sea lo más aproximada posible, tiene que cumplir, el escribiente tiene que cumplir con determinadas reglas. Ajá. Hay que estar en una mesa como corresponde, tiene que estar bien apoyado el codo, tiene que estar bien tomado el lápiz, tiene que estar en un clima de paz y en un clima tranquilo, tiene que recibir la consigna en un estado De relajación. Armonioso, sí, claro, de armonioso. relajación. Vamos a suponer, estás ahora en el programa, estás escribiendo y yo te puedo hacer una devolución, pero esa devolución de mi parte no sería seria. Ajá. Porque en este momento, si yo lo veo desde mi lugar, grafológicamente no estás cumpliendo tu escritura. No le puedes sacar todo el provecho a ella que le sacarías. Y claro, o sea, no sería seria la devolución que yo te haga. O sea, sería muy parcial. Sí. Y como a título informativo y a título, ¿no es cierto?, de que utilices esa información para que lo puedas usar en beneficio de tu personalidad, no es seria. Claro. Con relación al análisis vocacional, por ejemplo, ¿qué ves en la letra? Decir, bueno, esta persona, qué sé yo, tiene tendencia a ser artista y este no, matemático. Claro, ¿Podés? porque eso es lo que te da, la información que te da la letra por sí misma. Ajá. O sea, sale una persona que tiene vocación artística, enseguida sale una persona que tiene una vocación, ¿no es cierto?, por carreras intelectuales o por carreras que tienen que ver con lo físico. Sale todo enseguida, o sea, sale, se ve enseguida. O sea que aquella persona que tiene duda con relación a su carrera de elegir, por ejemplo, aquellos adolescentes que pasan de secundaria a la universidad, por supuesto, claro que sí. Pueden consultarte. Porque aparte hay, por ejemplo, volviendo... relaciono con los temas que estábamos charlando antes, por ejemplo con el tema de la pareja. La letra G es la letra que me da información sexual. Sí. Entonces, si yo necesito, si la pareja, ¿no es cierto?, necesita alguna resolución con respecto a este tema, yo voy a hacer un análisis exhaustivo de la letra G femenina y de la letra G masculina. Y ahí hay que hacer la relación. Ahora, vamos a suponer, como vos no me dijiste antes, suponte el tema de la manipulación. Bueno, voy a tener que analizar otras letras, por ejemplo, que me dan información que tiene que ver con el aspecto moral, por ejemplo la S. Bien, bueno, hay mucho para descubrir, pues si le generamos algunas dudas, bueno, le pueden consultar a Mónica, por allá quedan 5 yo quería minutos. saber, ¿dónde se estudia la grafología? Yo estudié en Buenos Aires. Tengo información que acá en Santa Fe hay algunos lugares
yo no tengo referencias. Claro. Yo estudié en Buenos Aires y bueno, yo trabajo de grafóloga, o sea, no doy clases, porque esas son preguntas muy frecuentes que me hacen a mis espacios virtuales. Claro. O sea, yo realizo informes grafológicos, no enseño grafología, exacto, no. Y los errores de ortografía es de bruto nomás, ¿no? Inspirado. Brutalidad. Porque yo tengo errores y no soy bruta. Ahí le va a salir errores. Claro. Ahí te tengo que contestar desde la docencia. No, Claro, tremendo. anda al diccionario. Bueno, ojalá le hayamos generado muchas inquietudes a los televidentes. Obviamente esta nota también va a estar circulando en YouTube si quieren sacarse cualquier duda o contactarla a Mónica. Por allí poníamos en el sobreimpreso, es Grafología Santa Fe. Grafología Santa Fe. Es tu página web, digamos. La página web, www.grafologiasantafe.com.ar. Sí. Si no, Grafología Santa Fe, también la fanpage. Ajá. Y Grafo Consulta Científica, que es el Facebook. Tu Facebook, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, Mónica. gracias a ustedes, un placer. Vamos a pasar a